Cuando hablamos de agua, siempre tenemos que acudir a algunas instituciones que están pendientes del cuidado y del mantenimiento de este recurso vital. Por ejemplo, la CAR, las corporaciones autónomas regionales de cada uno de los sitios de nuestro país. Hay 33 en el país y aquí están con nosotros dos representantes de la CAR Cundinamarca. Está Carlos Silva y Marta Carrillo, que es la directora de Cultura Ambiental. Y Carlos Silva, jefe de comunicaciones. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos, Janet, Marta ¿cómo y vas? Carlos. Gracias. Yo sí es que tengo una memoria de Buenísima, pero mija, su memoria es buenísima. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estamos en Colombia a nivel de ahorro? Empecemos por ahí, del agua. Bueno, buenos días para todos. Efectivamente, estamos trabajando de manera muy fuerte. Yo creo que hablamos por la CAR, pero sin duda alguna esto pasa en todas las corporaciones del país. Nuestros temas fundamentales giran en torno a ejercicios tanto de ahorro y uso eficiente, que es todos los tipsitos que los televidentes nos han contado y que ustedes mismos han planteado, pero también la gestión ambiental alrededor de la protección del recurso hídrico. Por ejemplo, nosotros trabajamos con las comunidades para que las comunidades tengan conciencia de dónde están asentadas. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy en una vereda, pero mi vereda hace parte de una cuenca y esa cuenca tiene zonas de recarga hídrica, tiene zonas de ronda, tiene pequeñas fuentes hídricas y cómo está el estado, cómo están de afectadas, qué tanta disponibilidad tienen y cómo yo puedo trabajar para protegerlas. Señores, vamos a seguir hablando con ellos sobre el agua. ¿Cómo es nuestra convivencia con los ríos, con la cuenca hidrográfica de nuestro país? Hacemos una pausa aquí en el desayuno. Bueno, continuamos en el desayuno, 8 de la mañana, 19 minutos. Estamos hablando acerca del agua. Ya nos estabas contando más o menos cómo se maneja como en las diferentes poblaciones. Que la gente se concientice que vive al lado de un río. Exacto, que hay unos sitios específicos donde de pronto esa agua puede llegar. Estábamos hablando de, no se puede saber más o menos cuántas fuentes hídricas hay en el país. Hay muchísimas. Claro, hay muchísimas. Nosotros en la corporación tenemos 9 cuencas, y ese es el concepto que queremos. Es toda una zona, un territorio en donde se da todo el ejercicio de la recarga hídrica y donde discurren las fuentes principales y donde le llegan también afluentes a cada una de ellas. Entonces lo importante es que la gente sepa eso. O sea, el mito de que el agua viene de la llave no puede seguir siendo parte del conocimiento de nuestros niños y de la gente. Hay que ir a los territorios, ¿no? Claro, y hay que conocer de dónde viene nuestra agua y en qué condición la tenemos. Hablamos mucho de proteger el agua, pero se nos olvida y al momento de botar nuestra basura vamos al río. Sí. Y se nos olvida que eso tiene algo que ver con mi cotidianidad. Lo que decías, Marta, es muy importante. Hoy los niños creen que la leche viene en caja. Claro. Y que las frutas vienen en bandeja de copor. No, el agua viene de la cuenca hidrográfica, que es donde se produce, del páramo. El páramo hay que cuidarlo, los ríos hay que cuidarlos. Carlos Silva es el jefe de comunicaciones y yo le preguntaba ahora en el corte de comerciales cómo se comunican con los campesinos que viven en la región para concientizarlos de cómo hay que cuidar los ríos, de que tienen que proteger las riberas. Iván, hay algo que es muy importante y es que en este momento en donde tenemos no solo este boom mediático, sino también todo el tema tecnológico, todas las plataformas son válidas. Muchas veces creemos que el campesino no utiliza internet, mentira. Claro que usa. También utiliza internet, también tiene un teléfono inteligente. Entonces en este momento, para nosotros como corporación, todos los medios son importantes, los medios masivos de comunicación a nivel nacional, los medios regionales, los medios chiquitos. ¿Y qué mensajes les dan? Los mensajes con ellos son muy sencillos y es casi que irnos a esos tipsitos que ahorita los mismos televidentes estaban entregando. Y es decirle al campesino, no bote basura en las fuentes hídricas, cosas tan simples y que incluso nosotros mismos hacemos aquí en las ciudades. Los que fuman o los que fumamos, que botamos en la colilla del cigarrillo en la calle, eso termina en un río y termina contaminando. ¿Oyeron? ¿Sí? Yo, por ejemplo, el chicle. no voto. Los chicles, la basurita que muchas veces pensamos que es una bobada, ese papelito, todo eso termina en las fuentes hídricas y todo termina afectando. Entonces ese mismo tipo de mensajes son los que le llevamos a los campesinos, a la gente en los municipios, a la gente en las ciudades. Todos esos temas relacionados con el reciclaje del agua que también la misma gente ahorita, los televidentes nos lo contaban. Y obviamente nosotros como corporación y con todo el andamiaje que tiene Cultura Ambiental, pues también buscamos contar cuáles son nuestros programas referente a eso para que la gente los entienda, los aplique y obviamente los ponga en práctica para reducir el consumo, reducir el impacto en las fuentes hídricas y poderlas cuidar. Y que tenemos que definitivamente entender,
abriendo la llave no es que se crea el agua. Pero tú estás hablando de algo, o sea, somos bastante inconscientes los colombianos en esos temas, ¿no? Muchísimo, y es porque estamos acostumbrados, y como lo decía Martica, venimos de una cultura donde nos enseñaron que el agua está, y que siempre va a estar, y es infinita. Pero se va a acabar. No, y en ese punto les quiero contar, cuando en nuestro territorio tenemos fenómenos de temporada seca, más del 70% de los municipios que están en el territorio CAR, y estoy hablando de 98 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá, es decir, a no más de 3, 2, 4, máximo 5 horas de Bogotá, se quedan sin agua. O sea, el 70% de nuestro territorio tiene desabastecimiento hídrico. Por eso nosotros estamos generando proyectos en donde le enseñamos a la gente toda esa dinámica, todas esas afectaciones, pero les enseñamos a hacer gestión. No nos quedamos en la teoría. Estamos con más de 6.000 hogares en el territorio CAR haciendo programas como Lluvia para la Vida. Aquí en Cundinamarca. Aquí en Cundinamarca y en los 6 municipios de Boyacá, que están en nuestro territorio, más la ¿Agua zona para la vida? Lluvia para la Vida. Y eso que estamos aquí es como en una zona... dejamos de botar el agua potable, como decía ahorita Cata, la persona que hizo el aporte con la lavadora, ¿cómo es posible que esa agua de una vez la desechemos? ¿Cómo es posible que en los sanitarios estemos botando agua potable cuando el 70% de nuestras comunidades no tiene agua potable, no tiene acceso a ese tipo de agua? Entonces, ¿cómo les enseñamos a por qué y cómo hacer uso del agua lluvia? El agua lluvia se puede usar en principio sin ningún problema para labores de aseo, para labores de trabajo doméstico, para todo el tema de riego, abrevadero de animales y demás, pero adicionalmente también ya la tecnología y los desarrollos de algunos emprendimientos productivos llevan también a que eso pueda tener pequeños filtros o prácticas ancestrales incluso de filtración que permiten que incluso filtrada esa agua pueda ser usada. Sean muy sinceros con nosotros. Yo sé que estamos en Cundinamarca, que es el altiplano cundiboyacense, que es una zona con muy buenas reservas de agua, tenemos el páramo de Sumapaz, todo. ¿Estamos bien de agua o estamos mal? ¿Hasta cuándo vamos a tener agua? ¿Se ha estudiado esto? Hay estudios que ya han venido trabajando en eso, pero sería muy aventurado poder decir hasta tal año, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener una claridad y una conciencia es que si no hacemos algo por el recurso hídrico, por cuidar nuestras fuentes hídricas, por cuidar los páramos, ¿sí? Insisto, tenemos que enseñarle a la gente, y ustedes son grandes precursores de esos, de enseñarle a la gente que el agua viene de esos páramos. Sí, señor. Si no tenemos ese cuidado, me va a preocupar. Va a ser más complicado. Cada vez va a ser más complicado. Claro, porque es que tú preguntas, Iván, que hasta cuándo, y yo te contesto, hay gente que ya hasta hoy. Sí, hay gente que no tiene agua hoy, hay gente que camina recorridos muy largos para 2 horas, 3 horas más. No, es que de verdad, uno veía esas películas de las guerras por el agua y eso, y uno decía, no, eso nunca le va a pasar a uno. Va a pasar. Y eso acá no va a pasar. Miren, estamos a esto. No se preocupen, ocupémonos todos del tema del agua. Vamos a seguir hablando con Marta y con Carlos de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que son los que más saben de este recurso hídrico aquí en nuestro país. Continuamos la entrevista con nuestros representantes de la CAR de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional, Marta y Carlos. Hablemos del río Bogotá. Todo el tiempo hablamos del río Bogotá, que está muy contaminado. ¿Y sigue tan contaminado y tan malo? ¿Qué están haciendo por el río? No, estamos haciendo unos procesos muy importantes liderados por la corporación, pero que enmarcan a varias entidades. Hay trabajo articulado con el departamento, con el distrito, con la nación, el acueducto. Exacto. Digamos que son 3 los frentes fundamentales que se están trabajando en el río. Un primer ejercicio muy importante, muy técnico de adecuación hidráulica, darle más vaso al río, más capacidad de movimiento, eso oxigena, pero además controla todo el tema de las inundaciones, como devolverle espacios que son del río y ampliar la ronda y ampliar el vaso. Por el otro lado estamos trabajando muy fuerte un componente que tiene que ver con el saneamiento ambiental, y ahí están 2 plantas de tratamiento, una que ya estaba y que la corporación la está optimizando, que es la Petar Salitre, la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Petar se dice. Petar, que trata las aguas de la 220 hasta la 26, hoy la estamos optimizando, es decir, dándole mucha más capacidad y llevando a otro nivel el tratamiento del agua, mucho más específico. Y tenemos la Petar que se va a empezar a construir en Canoas, en Soacha, que tratará las aguas desde la 26 hasta Soacha,
La una que queda en funcionamiento en el 2020, la de Petar Salitre, y la otra estará en funcionamiento en el 2025. Es decir, que en ese componente de saneamiento ambiental, a la vuelta de 5 años vamos a tener un río muy distinto en la medida en que ya no solamente... ¿Cuántos años? Cinco con la Petar de Canoas, la del Salitre el año 2020. Pero adicionalmente estamos desde la corporación cofinanciando en más del 80-90% los recursos para más de 20 plantas de tratamientos a lo largo de la cuenca. Y eso sin duda alguna en los municipios, exacto, con apoyo por supuesto y con alguna contrapartida del municipio. Eso sin duda alguna va a cambiar significativamente la calidad del agua. Y el otro punto más importante de todos, y lo digo yo pues porque soy la directora, pero no lo digo solo yo, sino lo dice mi jefe, es la apropiación, la cultura ambiental. Si la gente no sabe esto que les estamos diciendo y si la gente no sabe que yo en mi casa tengo cómo ayudarle al río Bogotá, no va a pasar nada con el río, se van a perder las horas. ¿Ustedes saben que hoy ya estamos navegando el río Bogotá? No. Bueno, invitadísimos. Los viernes, los miércoles estamos navegando el río Bogotá. Y claramente ustedes van a decir, no, tengo que ir con caretas, tengo que ir... Miércoles y viernes. ¿Cuántas toneladas de basura sacamos? Es que mire, históricamente cometimos un error y es que le dimos la espalda al río Bogotá. Claro, no nos hemos apropiado. De nuestros Cultural. conquistadores. Total. Sí. La parte de atrás de la casa va para el río. Exacto. Pero entonces, mire, dentro del proceso de adecuación hidráulica que hicimos nosotros en la cuenca media, es decir, desde Soacha hasta aquí, hasta la calle 80, hasta el puente de Guadua, se retiraron más de 8 millones de toneladas de residuos. No, eso es una vergüenza. ¿Tú te imaginas nomás el sacar eso, cómo le cambió el oxígeno? ¿Qué hacen con eso? De todo. Vea, perfectamente usted podía armar una sala, una cocina, un comedor, llantas, caballos, neveras, todo. Autos viejos. ¿Cuáles son los residuos más comunes en esa basura que se encuentra en el río Bogotá? No, de todo. Mira, tú vas todo. a la navegación, Iván y Janet, y te vas a dar cuenta. El día que vayamos se van a dar cuenta. Nosotros vamos todas las semanas. Y resulta que cada semana encontramos un juego de sala distinto en la zona de Ronda. ¿Cómo así un juego de sala? La gente bota la sala al río. La o sea, bota. tú cambias cosas de tu casa y crees que con esos 2.000 o 3.000 pesos que le das a alguien para que vaya y lo desaparezca es que va y lo bota a la Ronda del río. Y entonces allá llega eso y allá llega a contaminar. Cuando se sacaron esas 8 millones de toneladas, por supuesto eso le dio un aire distinto al río. Entonces hoy podemos navegar sin que tú tengas que llevarte una máscara de oxígeno, nada que ver. Lo podemos hacer así normalmente y vamos a ver la dinámica de lo que está pasando en el río, pero van a ver cómo se va ampliando ese vaso. Y la expectativa de nosotros, que además estamos avanzando significativamente en el parque lineal, es que nosotros los bogotanos y todos los visitantes de Bogotá podamos ir al río Bogotá, a hacer picnic, a caminar, a montar bici, a navegar en el río. Y empecemos con Bogotá, pero yo quisiera ampliarme a las otras ciudades del país que también son tan importantes para nosotros. Batman, mira lo que pasó esta semana con el río Aburrá en Copacabana, en el Valle de Aburrá, que es el río que llega al río Medellín. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se va el río a la casa de la gente? Pues porque le está diciendo, no me eche basura, hermano, que yo me voy a ir a su casa. Exacto. Ese es otro de los trabajos importantes que hacemos en la corporación, porque tú no puedes construir tu casa a borde de río y creer que no va a pasar nada. Claro, el río en algún momento crece. Le construyes la casa al borde, haces taponas para poder recoger agua y después el río crece y se lleva todo, y tu casa y tu familia. Entonces digamos que ese es otro tema muy importante. Marta, Carlos, ahora cuando estábamos en un corte comercial ustedes nos decían que lo que más encontraban eran chicles, cigarrillos, preservativos. O sea, todo al río Bogotá. Condones, colillas de cigarrillo y chicles. En las plantas de tratamiento, sí. Todo al río. Todo al río. Porque caballos, llantas, todo, carros, tal cual, carros. Todo. Canecas, conciencia, ¿no? Es increíble. Y es por esa inconsciencia, nos acostumbramos a que todo va al inodoro y bajamos, y como se desaparece ya no es problema de nosotros. Y como decía Jaime hasta Garzón, ahí llegó mi problema. Sí, cuando ya no es problema mío, entonces pues no me importa, ¿cierto? Claro, es deshacernos de las cosas que están en el patio de la casa, nos deshacemos y ya no es problema mío. Llega la visita y la casa está limpia. Eso es lo que pasa. Exactamente. Exacto. Ahí el llamado es cómo ganamos todos en mayor coherencia. Yo tengo que ser una persona responsable, y ese es el eslogan de la corporación: protección ambiental, responsabilidad de todos. Y lo tengo que ser en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Pues muchas gracias, Pues Marta no y digamos Carlos. corruptos, porque también hacer eso es Pero corrupción. además, perdón, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el río Manzanares, a mí me impacta mucho el río Manzanares. De verdad es una carga de basura. Cuidemos a nuestra naturaleza. Muchas gracias, Así Carlos es. y Marta. No, Muchísimas a gracias. ustedes muchas gracias. Qué buena información. Invitación. Gracias. Tenemos que concientizarnos con el tema del A río ustedes Bogotá. muchas gracias. Los ríos que paran por nuestros pueblos, con nuestras veredas, con nuestra casa. Vamos con otro tema.